Bien, yo les pido que abran sus Biblias, hermanos, en la carta a Filemón. La carta a Filemón. Por si no lo saben, hay un libro en la Biblia que se llama Filemón. Veo que no lo han leído, ¿verdad? Veo que no lo han escudriñado. Carta a Filemón, capítulo 1. Filemón, versículo 1. Tiene un solo capítulo, ¿sí? Así como Abdías. Abdías tiene 13 versículos nada más. Filemón, versículo 1 dice así la bendita palabra de Dios. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Quién es Filemón? Filemón fue un hacendado griego residente en Colosas. Se convirtió al cristianismo bajo el ministerio de Pablo. Y la iglesia de Colosas se reunía en su casa. Recuerden que las iglesias cristianas en el primer siglo, primero, segundo y tercer siglo, se reunían en los hogares, en las casas de los hermanos. ¿Sí? Eran congregaciones pequeñas, ¿verdad? No de multitudes como el día de hoy vemos por ahí. Entonces Filemón fue convertido, fue llamado por el Señor por medio de Pablo. Pablo le predicó la palabra. Se convierte Filemón y ofrece su casa para que la iglesia se congregara ahí. Entonces dice aquí la palabra que Pablo, que es prisionero de Jesucristo, Pablo ya estaba en Roma, en una casa alquilada. Él no, obviamente no podía salir a ningún lado, ¿verdad? Estaba viviendo en esa casa alquilada y la gente llegaba a ver a Pablo para que él les predicara la palabra de Dios. Entre ellos, ¿verdad? Bastante gente fue convertida al cristianismo de esa manera. La misericordia de Dios, ¿verdad? Hasta el final de la vida de Pablo, no mandándolo a un paredón, digámoslo así, o a un calabozo oculto, sino en la comodidad de una casa como prisionero y la gente llegando a Pablo, predicándoles la palabra bendita de Dios. Prisionero de Jesucristo. La Biblia del Oso dice, preso por causa de Cristo Jesús. Y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, participaba en la obra del Señor. Como era un rico hacendado, igual y mandaba ofrendas, ¿verdad? A diferentes iglesias que necesitaban dinero. Y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Aquí lo aclara, ¿verdad? La iglesia que está en tu casa. ¿Quiénes son Apía y Arquipo? Apía es la esposa de Filemón y Arquipo su hijo. Arquipo su hijo. Versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Cuando oraba Pablo, ¿verdad? Imagínense la oración de Pablo diaria. ¿Cuántas horas se aventaba? Por tanta y tanta gente. Tanto pastor de todas las iglesias que él fundó, ¿verdad? Sembró. Y tanta hermana, tanto hermano que tenía en su mente, en su corazón, y oraba por todos ellos. Y aquí dice que Pablo oraba por él. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Siempre se acordaba de él, siempre oraba por Filemón. Porque oigo, dice, del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Oigo del amor, dice, y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Aquí se está dando testimonio. Aquí se está dando testimonio de la fidelidad, de la entrega que Filemón tiene para con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se logra eso? Porque Filemón no anduvo diciendo, yo soy cristiano, yo me entrego al Señor, yo hago esto, yo hago el otro, a favor de la palabra, a favor del Señor. Un verdadero cristiano siempre se va a quedar callado y no va a andar tocando bocina, ¿verdad? Diciendo yo hago esto, yo soy misionero aquí, yo soy misionero allá. Siempre va a quedar en discreción lo que hace, porque así no lo dice el Señor. Que no toquemos trompeta, ¿verdad? De lo que hacemos en la obra del Señor. El testimonio de Filemón, ¿verdad? Fue lo que entre la comunidad, entre los hermanos de Colosas, llegó a oídos de Pablo, de que él era entregado a la palabra, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Oigo, dice Pablo, oigo. Estaba dando testimonio Filemón. Y ese testimonio se corrió la voz y llegó hasta Roma. Y Pablo se entera del amor y de la entrega que tiene Filemón al Señor. Versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Este versículo en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago que la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Una consecuencia de tu fe son tus obras, ¿verdad? Y no por hacer obras voy a tener fe. No es lo mismo, ¿verdad? Las obras es una consecuencia de la entrega y de la fe que uno tiene en Cristo Jesús. El amor de Dios en nosotros nos impulsa a ayudar a los demás, nos impulsa a favorecer a los que menos tienen. De alguna o de otra manera, así lo hacemos. Aquí en la congregación, aprovecho para decir, convocamos a la iglesia a que traigan víveres, arroz, pastas, leche en polvo, huevo,
para el hermano Luis Alberto, que está en una situación precaria. Traigan sus ofrendas, traigan sus víveres, porque ese hombre y su familia necesitan de nuestra ayuda. Es un señor que se dedica a limpiar los parabrisas en las calles, pero está enfermo, tiene diabetes, está en una situación difícil porque no puede ni siquiera comer sólido porque sus dientes ya los tiene demasiado atrofiados. Los que lo han visto, está muy delgado, ¿verdad? Está muy delgado. Entonces yo convoco a la iglesia. Traigan, despréndanse de algo para ayudar a este hombre que necesita comer y darle de comer a su hija. ¿Sí? Hagamos obras en la fe. Ayudemos al que no tiene, ¿verdad? Aquí exhorta Pablo a Filemón que su fe sea eficaz. Dice el versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Que sea efectiva tu fe, siendo generoso, siendo ayudador. Versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Estaba bien enterado Pablo de lo que hacía Filemón. Obviamente si era un rico hacendado que tenía una congregación en su casa, pues obviamente se corría la voz de quién andaba bien y quién andaba mal, o quién andaba a medias, ¿no? Y Filemón daba muestras de esa entrega, esa dedicación a la palabra del Señor, siendo oidor y hacedor de ella. Repito el versículo 7, pero en la Biblia NTV dice, hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Filemón hacía obras en la fe. Filemón participaba en regalar, en ofrendar, en ayudar al que lo necesitaba. Y no muchas veces nada más se trata de eso, sino también de consolar en el ánimo, una palabra de aliento, una palabra que viene del Señor para algún hermano. Anímicamente, moralmente, ayudar a alguien que está pasando una situación difícil, complicada en su vida. Versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Se dan cuenta cómo Pablo va preparando el terreno? Va hablando bien de Filemón, habla del testimonio que está dando, de la generosidad que tiene para con los demás, ¿verdad? Era un asunto serio lo que aquí se está escribiendo. ¿Por qué? Porque Onésimo, como aquí lo dice la palabra, fue un esclavo de Filemón.
Onésimo, como dice el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Onésimo fue esclavo de Filemón. ¿Y qué pasó con Onésimo? Se le escapó a su dueño. Se le escapó a Filemón. Algo ha de haber hecho, no dice la palabra, pero algo hizo Onésimo para dejar a su amo. Y eso, hermanos, en aquel tiempo era penadísimo. Si Filemón lo hubiera reportado, lo hubiera denunciado a las autoridades romanas, le hubiera hasta costado la vida a Onésimo. Pudo haberlo hecho Filemón. Pudo haber o mandado al calabozo o matar a Onésimo. Estaba muy penado. La situación de la esclavitud en aquel entonces era densa, tremenda. Hasta el vínculo entre amo y esclavo era como si pues fuese de su propiedad. Y el amo podía hacer con su esclavo lo que quisiera. Lo que quisiera. Rebajarlo a las cuestiones más terribles para un ser humano. Al grado de perder hasta la propia dignidad del esclavo. Entonces, Filemón pudo haber hecho esto, pudo haber denunciado a Onésimo, pero Filemón es cristiano y no hizo nada. Primero la misericordia, ¿verdad? Como dice mi Señor Jesucristo, mi Señor Dios en su palabra. Antes del juicio, primero la misericordia. Y tuvo Filemón misericordia de Onésimo y no lo mandó a encarcelar, no lo mandó a buscar. ¿Y Onésimo a dónde se fue? Se fue a Roma. En Roma, ¿a quién se encontró? A Pablo. ¿Pablo dónde estaba? En la cárcel, pero en una casa alquilada, donde podía entrar cualquier persona para que Pablo le predicara la palabra bendita de Dios. ¿Sí? Sigamos con la Biblia. Versículo 8 nuevamente, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, yo tengo la autoridad para mandarte a que hagas lo que en mi corazón quiero que tú hagas, ¿sí? Por la autoridad que tengo. Pero dice Pablo, vean la humildad, vean la sencillez, la humildad de Pablo. Dice, más bien te ruego por amor. Como cristianos debemos de rogar por amor siempre, hermanos. Pedir un favor, pero con ruego. Oye, mi hermanito, te ruego con todo mi corazón si puedes hacer esto. Oye, hermanita, te ruego con todo mi corazón si puedes hacer aquello. ¿Sí? Un cristiano siempre se debe de conducir de esa manera, con ruego, pidiendo las cosas de la manera más amable posible, por favor, y con ruego. Aquí nos lo está demostrando Pablo. Dice el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien
Te ruego por amor, la Biblia Nueva Traducción Viviente del versículo 8 dice, por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo, dice, en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Porque es correcto que lo hagas. Pongan atención en esa palabra. Es correcto que tú lo hagas porque va de acuerdo a los principios de la doctrina bíblica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, como diciéndole también, considérame también, por favor, porque ya estoy viejito. ¿Sí? No habla aquí del título anciano como pastor, sino habla de anciano que ya está grande Pablo. ¿Sí? Ya está grande Pablo. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano. Y ahora, además, prisionero de Jesucristo. O sea, aparte de que ya estoy grande, ya estoy anciano, estoy encarcelado. Apiádate de mí. Vean la manera como le está pidiendo el favor Pablo a Filemón. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. A quien engendré en mis prisiones. ¿Qué quiere decir? Onésimo huye de Filemón, se va a Roma y llega por diosidencia, por la voluntad de Dios, llega a donde está Pablo. Pablo le predica la palabra bendita de Dios y Onésimo se convierte a Cristo como Señor, como su Señor y único Salvador de su vida. ¿Se dan cuenta? Siempre el Señor, aunque a veces hagamos cosas que no podemos entender o actúe en nosotros en situaciones que no podemos ver, siempre tomen en cuenta eso, el Señor siempre trabaja de esa manera. Hay situaciones que se nos presentan en la vida y dices, bueno, pero ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo el día de hoy? Más adelante te vas a dar cuenta que eso que parecía lo más tétrico, lo más malo en tu vida, se va a convertir en una bendición para ti más adelante. Y eso le pasó a Onésimo. Onésimo era esclavo de Filemón, inconverso, que no conocía de Cristo. ¿Qué tal si en vez de irse a Roma se va a otro lado? Ya no conoció al Señor por medio de Pablo. No lo hubiera conocido. Pero llegó directamente a Roma y específicamente a la casa donde estaba Pablo recluido. Y no nada más eso, porque yo pudiera haber llegado a la casa de Pablo, Pablo me predica, pero digo, no, yo tengo a mi virgencita, yo tengo a mi santito, San Antonio de Cabeza, estoy esperando un milagrito, una parejita, y no lo puede sacar de ahí, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué hizo Onésimo? Recibió a Cristo como su único Señor y Salvador en su vida. Comprendió que lo que le estaba predicando Pablo era la verdad absoluta de este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi Señor Dios enviando a su Hijo para que el mundo sea salvo. Esa es la única verdad que hay en el mundo. Y no nada más en el mundo, en el universo. Y no nada más en el universo, en el tercer cielo, porque ahí está sentado Cristo a la diestra de Dios. Entonces, Onésimo escuchó el plan de salvación y recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador y le cambió la vida. Le cambió la vida. Versículo 11.
dice así, el cual en otro tiempo te fue inútil. Le dice Pablo a Filemón, en otro tiempo, el cual en otro tiempo te fue inútil. ¿Por qué te fue inútil? Pues porque te defraudó y se fue. Te hizo algo, te robó, cometió algo indebido y se fue. Te fue inútil. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Pero por qué? Porque es hijo de Dios. Porque ya está en los caminos del Señor, porque conoce el Evangelio, porque conoce la palabra y porque una persona cristiana que es oidora y hacedora de la palabra bendita de Dios siempre va a traer bendición para mucha gente. Para mucha gente. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual dice, vuelvo a enviarte, se lo va a regresar, dice. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Vean la plena certidumbre de Pablo de que este Onésimo era un verdadero hijo de la fe. Si alguien de una congregación a otra, el pastor de esa iglesia está pidiendo carta de recomendación de ese hermano de la otra iglesia, y ese hermano va con su pastor y dice, no, pues es que sabe que me están pidiendo el pastor donde me voy a congregar una carta de recomendación. Pero si ese hermano no dio fruto, si ese hermano faltaba cuando quería, no venía a los servicios, no venía al instituto, cualquier situación que se hubiese dado en esa iglesia, ¿ese pastor le hubiera dado una carta de recomendación? Claro que no, claro que no. Cuando se pide una carta de recomendación, se tiene que tener la plena garantía y seguridad de que ese hermano dio fruto en esa iglesia. Se condujo de manera piadosa y santa. Vean la seguridad de Pablo que dijo, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Así debe de ser la iglesia de Cristo. Que cuando me digan, es que pues viene a pedir trabajo este señor en una empresa, ¿no? Y dice que es cristiano. Inmediatamente el empleador, al escuchar que es cristiano, debe de saber y tener la seguridad de que esa persona va a ser más eficiente que alguien que no sea cristiano. Por eso debemos de dar fruto y debemos de dar testimonio donde estemos, donde trabajemos, donde estudiemos, donde laboremos, dar testimonio de que somos hijos de Dios para que el título y la etiqueta de cristiano no se demerite, no se desacredite. Pero desgraciadamente, hermanos, como está escrito en Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquel que alguna vez antes de la pandemia estuvo calientito, después de la pandemia se enfrió y hasta abandonó la iglesia. Pero sigue diciendo que es cristiano. Y en el trabajo, pues, hace y deshace, miente, roba, y sigue diciendo que es cristiano. Cállate mejor, porque vituperas el nombre de Cristo.
vituperas el nombre de nuestro Señor Santísimo. Debemos de dar siempre ese testimonio de que un cristiano siempre va a cumplir su palabra, de que un cristiano debe de ser puntual, hermanos, puntual en todo, comenzando con la iglesia. Llegar a tiempo, llegar a tiempo. Eso nos debe distinguir siempre. Las credenciales, ¿verdad?, que le estaba dando Pablo a Filemón de Onésimo, eran credenciales de verdaderamente un hijo de Dios, lleno de fruto de justicia, colaborador de Pablo, imagínense. Pablo iba a tener hay un medias tintas, pues yo creo que a lo mejor mejora y se va a convertir o va a crecer más adelante en el Señor. No, me imagino que los colaboradores de Pablo como Timoteo, Tito, Erasto, Lucas, Demas, Silas, Onésimo, obviamente eran hombres entregados, ¿verdad?, al Señor. Por eso le dice Pablo, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo, con esa confianza, ¿verdad? Recíbele como si yo estuviera ahí contigo. ¿Te dan cuenta? Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Para Pablo le era útil que se quedara con él como ayudante, porque Pablo, aunque estuviera en la cárcel, pues obviamente tenía colaboradores que servían como de mensajeros para mandar cartas, ¿verdad?, a la comunidad cristiana en diferentes lugares. Pablo quería quedarse con él, pero hubiera sido honesto Pablo en quedarse con un esclavo que no era de él, sabiendo que ese esclavo era de otro hermano en Cristo, de otra iglesia. No era honesto, ¿verdad? Yo quisiera retenerle conmigo, dice, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Yo aquí apunté algo en mis notas, dice, la preferencia personal de Pablo era retener a Onésimo a su lado en Roma. Pudiera haber sido muy eficiente Onésimo para Pablo en la cárcel por el evangelio. Y esto habría sido una oportunidad para Filemón de servir al apóstol, dándole un ayudante. Pero no lo hizo. No lo hizo Pablo. Dice el versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntariamente. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Sí? Acerca del versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Obviamente había un propósito de Dios para este hombre. Si se hubiera quedado con Filemón, igual y nunca hubiera sido hijo de Dios.
A pesar de que en la casa de Filemón había una congregación cristiana. Tuvo que irse de Filemón para encontrar el evangelio en otro lado. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué entonces Onésimo no se convirtió en casa de Filemón? Pues y ahí se predicaba la palabra. No lo dice la Biblia. Pero a veces tenemos que ir a otros lugares mucho más lejanos para encontrar al Señor que en nuestra propia casa. ¿Sí? Aquí la palabra en el versículo 15, pero porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Hablando de este versículo, aquí en mis notas escribí, Pablo sugiere que la insondable providencia divina puede que haya estado detrás de la inicial huida de Onésimo. Dios atrás de esto. Dios atrás de la situación de Onésimo. Pablo sugiere que Dios en su providencia ordenó que un mal como el escape de Onésimo fuera encaminado para producir un gran bien. A veces así actúa el Señor, de esas maneras, ¿verdad? Pudiendo haber recibido a Cristo como Señor y Salvador ahí con Filemón, tuvo que irse a otro lado. Hubo algo ahí, un fraude, un robo, algo que perjudicó a Filemón y por eso huyó. Pero el Señor lo toma para bien, mandándolo, conduciéndolo hacia Pablo. Y ahí se convierte a Cristo. Y ese pecado o esos pecados y todos sus pecados de Onésimo obviamente fueron perdonados por el Señor. Y ahora trabajando para la obra con Pablo, Pablo lo tiene que regresar a Filemón. Versículo 16 dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Tanto en su posición como esclavo, es lo que quiere decir, tanto en la carne como en el Señor, tanto en su posición como esclavo, como en el Señor. La cosa iba a cambiar si regresaba, si lo aceptaba Filemón. Aquí escribí también en mis notas. Primero vamos a Gálatas 3, por favor. Gálatas 3, 28. Versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Sí? Ya no hay barreras, ya no hay etiquetas. Todos en Cristo Jesús somos iguales, somos hermanos y somos hijos de Dios. Esa situación iba a cambiar entre Onésimo, y Filemón. Pero si Filemón, por ejemplo, no hubiese sido un buen cristiano, un hijo de Dios entregado,
¿Ustedes creen que hubiera recibido Filemón a su esclavo? No lo hubiera recibido. No lo hubiera recibido. Pero conforme vamos leyendo la palabra, nos va describiendo Pablo la piedad que tiene Filemón, la santidad que tiene Filemón, con la seguridad de que sí lo iba a aceptar Filemón. ¿Sí? Regresemos a Filemón, versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Segunda vez que le dice. Segunda vez que le dice. Si me tienes por compañero. ¿Compañero de qué? De milicia. Compañero de fe. Recíbele como a mí mismo. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Repito el 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo pagando la deuda de otro, pagando algo que él ni debía, ¿verdad? Pero dice, si algo te debe, yo respondo por él. Con ese corazón debemos de vivir nosotros, con esa piedad, de responder por algún hermano si está en alguna necesidad, si está en algún problema, ayudarlo. Yo escribía algo acerca de este versículo 18. Pablo se ofreció a pagar cualquier restitución que fuere necesaria para que Onésimo se reconciliara con Filemón. O sea, Pablo estaba preocupado por esa reconciliación que faltaba entre Filemón y Onésimo. ¿Sí? No es bueno que como cristianos andemos peleados por todos lados. Como dice la palabra del Señor, si en cuanto a nosotros, ¿verdad?, esté disponible, estemos contentos con todos, con toda la gente. Y si hay algo que le debamos o que nos debe a alguien, arreglémoslo, pidamos perdón para estar bien con todos. Aquí Pablo estaba preocupado porque Filemón, ¿verdad?, estuviera bien con Onésimo, que lo recibiera, que estuvieran bien. Y esa es la actitud que como cristiano también debemos de tener todos nosotros. Buscad la paz con todos, dice. Buscad la paz con todos. O si dos hermanos están enojados, o si dos hermanas están enojadas, yo como tercero conciliar para que puedan estar bien. Puedan estar bien. Pablo quería que estos dos hombres se reconciliaran. Repito lo que escribí aquí, Pablo se ofreció a pagar cualquier restitución que fuera necesaria para que Onésimo se reconciliara con Filemón. Y así siguió el ejemplo de Jesús, quien pagó el precio para reconciliar a los pecadores con Dios. ¿Se dan cuenta? El mismo ejemplo tenemos que dar nosotros. Nuestro Señor Jesucristo pagando mi deuda, algo que yo debía. Y Él dijo, por amor, yo me crucifico en la cruz por Él. Y si me recibe como Señor y Salvador de su vida,
mi sangre que derramo en la cruz le perdona todos sus pecados. La deuda que cada uno de nosotros teníamos, el Señor la pagó. Esto me recuerda un hecho que me pasó a mí, y todo para la gloria de Cristo, obviamente. Todo para la gloria de Él. Recuerdan que tengo yo un departamento por allá por Tultitlán. Lo compré o lo adquirí por crédito, ¿verdad? Hipotecario. Antes de ser cristiano, hace ya muchos años. 2001, imagínense. Sí, desde el 2001 lo adquirí. Y conforme ha pasado el tiempo, pues lo voy rentando. El último inquilino que estuvo viviendo ahí se quedó sin trabajo. En abril, en marzo se quedó sin trabajo. Y me pedía que lo esperara, que sí me iba a pagar la renta, que estaba buscando. Y yo agarré y le dije, no, papacito, a mí me paga la renta puntual, como debe de ser. Si no te corro, te echo de ahí. ¿Ustedes creen que yo hice eso? ¿Cómo saben si no estaban ahí? No hice eso. Tuve misericordia de él. Por eso digo, la gloria para Cristo, ¿verdad? El Señor en el cristiano, en el hermano, en el hijo. Le dije, no te preocupes, yo voy a estar orando por ti. Soy cristiano, voy a estar orando por ti para que tengas tu trabajo. Entonces, como podía, ahí más o menos me pagaba la mitad o me pagaba 3/4, ¿verdad? Marzo, abril, mayo, junio. Y conforme fueron pasando los meses, pues me iba pagando ya menos. Hasta que al final ya de plano no me pudo pagar absolutamente nada. Y le dije, mira, ¿sabes qué? No te preocupes, yo estoy orando por ti. Primero Dios, vas a tener tu trabajo. Ya de las últimas llamadas que tuve con él, me dijo que me iba a pagar con especie, ¿verdad? Con un refrigerador, me lo iba a dejar y que pues lo tomaba a cuenta, ¿no? Total que me deja el departamento, pero me lo dejó sin avisarme. Se fue, no me avisó ni siquiera. Lo anduve buscando. La expareja que tuvo, que fue con la que comenzó a vivir en el departamento, pero se separó de él, me dijo, es que me dice fulanito que pues ya dejó el departamento, que ya puede pasar por las llaves que están abajo con el vecino. Y dije, bueno, está bien, ¿no? Me pagó de esa manera, ni modo, no hay problema. Recogí las llaves, vi el departamento, relativamente en buenas condiciones. Y después, vean cómo trabaja el Señor. Después de que pasó un tiempo, le marco por teléfono porque abandonó a su gatito, digámoslo así. Abandonó a su gatito porque yo cada vez que iba al departamento para ver cómo estaba, siempre un gatito negro se quería meter al departamento. Y le digo, bueno, pero ¿por qué se quiere meter el gato aquí? Me entero después que
me dijeron que ese gato era de él. Entonces, por eso le hablé por teléfono, le mandé mensaje. Y le dijo, oye, de casualidad no es tu gato. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Él me dijo, estoy muy apenado con usted por la forma como le dejé el departamento. Y al final ya no le pude pagar nada. Todavía no tengo trabajo, pero cuando tenga trabajo le voy a pagar los meses que le quedé a deber. Y le dije, no me pagues nada. No me pagues nada, ayúdate. Y le prediqué la palabra del Señor. Le prediqué la palabra del Señor. Le mandé el plan de salvación. ¿Sí? Y le dije, voy a seguir orando por ti. Voy a seguir orando por ti. Ese tipo de situaciones. Digo, si yo en ese momento yo hubiera así necesitado el dinero, bueno, pues sí lo hubiera presionado un poco. Pero cuando vemos que podemos ayudar a la gente, hagámoslo. Pero en esa ayuda que Él está viendo que nosotros estamos haciendo con ellos, metamos a Dios ahí y prediquémosle la palabra, diciéndoles, Cristo te ama, dio la vida por ti. ¿Sí? Él nos pidió que ayudáramos al que lo necesita. Y tú necesitas ayuda. Y no yo, sino Dios te la está brindando. Entonces fue un buen momento para que yo le predicara la palabra del Señor. Y dijera, wow, me perdonaron la deuda. Así como Cristo Jesús nos perdonó nuestra deuda en la cruz del Calvario, nosotros también tenemos que actuar con misericordia con la gente. ¿Que hay gente que se quiere pasar de lista y que se quiere pasar de viva? Claro que sí, también las hay, ¿verdad? Pero el Señor pone en el corazón quién sí y quién no, ¿verdad? Regresemos a la palabra. Yo, Pablo, dice, versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, dice, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Por qué le dijo eso? ¿Por qué le dijo eso Pablo a Filemón? Tú me debes a mí también. Porque Pablo le predicó la palabra de Dios a Filemón. Y por la palabra que recibió Filemón de Pablo, se convirtió al Señor y supo la verdad. Y fue salvo. Fue sacado de la muerte a la vida. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo trabaja el Señor? Versículo 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os será concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. 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 Vemos en esta carta cómo el amor de Dios hacia Onésimo, cómo tuvo misericordia de él y cómo lo condujo hacia el evangelio. El Señor ya escribió, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, nuestros nombres en el libro de la vida. Pero se pueden borrar. Se pueden borrar. Somos tenidos por hijos ya de Dios. Somos sus hijos. ¿De qué manera debemos de conducir?
si Pablo no hubiera tenido la garantía de que este muchacho no daba fruto de justicia, ni lo recomienda. Es más, hasta lo denuncia porque fue esclavo y huyó de su amo. Pero como cristianos, hermanos, que somos, tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Ante el mundo, de que Dios está y vive en nosotros. Y por ese hecho, debemos de comportarnos como lo que decimos que somos, cristianos, cristianos. Hace rato, y ya para terminar, hace rato que me vine para acá, no me dejaban pasar. Estaba un carro obstruyendo la entrada del garage para yo salir. Hay un concierto ahorita en el Foro Sol, entonces la calle se vuelve un caos. Entonces no me dejaban pasar y el vecino de enfrente, al verme que me dirigí a la señora, una señora que vive en el edificio de al lado, que es la que controla todos los carros que llegan a la calle. El vecino de enfrente que me vio, que le fui a decir a la señora que de quién era ese carro, llegó conmigo con un enojo. Ay, esa señora y esto y el otro, tiene controlada aquí la calle. Y yo, no, a ver, espéreme, tranquilo, tranquilo. No se ponga así, le dije, no se enoje. Usted ya sabe que cuando hay conciertos siempre se pone la calle así, usted lo sabe. No se enoje con la señora. Vivamos en paz, en tranquilidad. Hubiese sido mi respuesta, ¿no? De otra manera, ¿no? Si no hubiera sido cristiano, sí, esta señora que controla la calle y le da permiso a los taxistas que entren. No, no, como hijos de Dios siempre tenemos que buscar la paz, la paz. Me imagino que a lo mejor el enemigo me quería contaminar con este señor que me llegó así. Pero él vio mi actitud de que le dije, tranquilo, tranquilo. Usted sabe que así se pone siempre. Hay que tener paciencia, ¿verdad? Así debemos de vivir. Buscad la paz con todos, dice nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.